Hola, mi nombre es Isabel Margarita Núñez, seré la tutora del curso Herramientas y Estrategias para el Desarrollo de la Inclusión en el Aula de tercero y cuarto básico. Y hoy vamos a realizar la clase de la unidad 1. Esta unidad está centrada básicamente en tres aspectos fundamentales. Uno es poder diferenciar entre el concepto de integración e inclusión. También tener más claridad sobre efectivamente qué significa pertenecer a una escuela inclusiva. Y por último, profundizar un poco en el decreto 170 y cómo este se ha implementado en las aulas chilenas. Para eso vamos a partir con una aproximación histórica un poco. Entendemos que en un inicio la educación especial se veía un poco desde la exclusión, es decir, había un total y las personas o los jóvenes o niños que tenían necesidades educativas especiales estaban fuera de ese total. Luego existe este concepto de separación, donde tenemos el total de la normalidad y el grupo que tenía características diferentes estaba separado del resto. Posteriormente está el concepto de la integración, donde si bien esta diferencia, estas personas con necesidades educativas especiales entran a la totalidad de la normalidad, igualmente se encuentran separados. Y por último está el concepto de la inclusión, en donde todos aquellos niños o jóvenes o personas con características normales y aquellas con características especiales forman parte armónica de un todo completo. Entonces, luego de haber identificado un poco la diferencia conceptual, vámonos al aula. ¿Qué diferencia específica tiene la integración y la inclusión dentro de nuestras escuelas? Por un lado, la integración es el estudiante con necesidades educativas especiales el que se integra. Para esto entonces la escuela le proporciona espacios periódicos y personalizados en los que va a trabajar con otros y va a ser guiado además por una profesora. Sin embargo, este grupo va a ser en el fondo un grupo con características similares, acompañado por una profesora, pero separado del resto del curso. Y luego es un poco un trabajo del mismo niño poder integrarse al curso y poder llevar los aprendizajes de este aula especial al aula regular. Entonces la escuela se visualiza como una institución organizada para atender principalmente las necesidades educativas comunes, pero con espacios específicos en donde trabajar estas necesidades educativas especiales. ¿Qué consecuencias tiene esto? Etiquetar a los estudiantes con diagnósticos, clasificar a los estudiantes entre normales y especiales, y la escuela se percibe como un espacio que tiene dificultad para poder atender a la diversidad. Por otro lado, la inclusión. La inclusión en el aula se visualiza como un espacio en que todos los niños de una determinada comunidad van a aprender juntos, independiente de sus condiciones personales, sociales o culturales. Mientras que la integración, el énfasis está en la adaptación de la enseñanza en función de las necesidades específicas de los niños, en la inclusión el centro de atención es en la transformación de la organización y la respuesta educativa de la escuela, para que acoja entonces a todos los niños independiente de sus características. Entonces la escuela va a estar preparada para incluir a toda clase de estudiantes, independiente de las necesidades que tenga que atender. Es decir, se considera y respeta la diversidad como condición básica del ser humano. Por lo tanto, la escuela se va a definir como un lugar apto para atender a la diversidad. Bien, pero ¿cómo llevamos esto al aula? Currículum común para todos, planificación colaborativa entre los docentes, desarrollo de nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje, metodologías flexibles y colaborativas, normas y reglas claras, comunes y conocidas para todos y, por otro lado, como punto fundamental, actitud de compromiso y reflexión conjunta de los docentes. Ahora, esta escuela para todos va a reconocer la diversidad como un valor,
no como un defecto, es decir, va a recoger la diferencia y la va a asumir como una potencialidad, rompiendo así con las etiquetas. El aula se visualiza como una experiencia en que la convivencia y el aprendizaje empiezan a unirse y potenciar además las experiencias que viven los alumnos. Y entonces, tenemos esta escuela, ¿no es cierto?, vinculada a la integración, en que visualizamos a la totalidad de los estudiantes y le damos un espacio separado a aquellos que tienen necesidades educativas especiales, versus una escuela inclusiva en que están todos juntos. Esta escuela para todos se basa en la valoración de la diversidad como elemento que enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje y favorece el desarrollo humano. Con esto se reconoce que lo que nos caracteriza como seres humanos son las diferencias, y la escuela no debiese regirse bajo la premisa de que aprendemos de la misma manera y al mismo ritmo, sino por el contrario, la escuela va a desarrollar formas de enseñanza que consideren y respondan a la diversidad de características y necesidades de los estudiantes, llevando a la práctica los principios de una educación para y con todos. Sin embargo, esto no es tarea fácil ni inmediata, pero resulta imprescindible aplicar proyectos educativos y experiencias inclusivas en las escuelas. Hoy sabemos que agrupar estudiantes susceptibles de fracaso escolar termina siendo una alternativa más bien paliativa que educativa, ya que genera barreras para la adaptación a su entorno, potenciando la sensación de segregación, además de limitar y catalogar las capacidades de los estudiantes. Esto es, ¿no es cierto?, un enfoque que ha sido masificado a nivel mundial, y este mismo enfoque es el que hemos ido recogiendo en Chile y se ha aplicado en la implementación del decreto 170. Sin embargo, este programa de integración escolar, efectivamente, a pesar de que tiene la palabra integración, lo que intenta es sumarse a esta tendencia de un enfoque inclusivo, es decir, una escuela para todos. ¿Cuáles son las características generales de este programa de integración escolar? Bien, tenemos, ¿no es cierto?, en primer espacio, ¿no es cierto?, lo que tiene relación con el diagnóstico y la implementación del PIE, con el proceso de evaluación diagnóstica y el trabajo colaborativo. Tenemos implementación, evaluación y trabajo colaborativo. Este decreto se comienza el año 2009. Y el objetivo es poder aportar un conjunto de criterios y estrategias para garantizar la calidad de los procesos que se realizan en los establecimientos educacionales en la implementación de los PIE. Entonces, por un lado, la implementación de este PIE tiene que ver con crear equipos de aula y fortalecer los equipos directivos para que estén en condiciones de poder implementar esta escuela para todos. Luego, además, fortalecer las prácticas pedagógicas, aportando recursos materiales y humanos para entregar apoyos especializados y brindar una educación pertinente, relevante y significativa a los estudiantes con un mayor riesgo de fracaso escolar. Luego, en lo que respecta a la evaluación diagnóstica, el foco de la evaluación es poder determinar los apoyos especializados que es necesario brindar a los alumnos que tienen necesidades educativas especiales, para que participe y progrese en sus aprendizajes respecto al currículum nacional vigente. Y por último está el concepto de trabajo colaborativo o codocencia, uno de los más fundamentales dentro del trabajo de enfoque inclusivo, que tiene que ver con que los docentes sean capaces de poder realizar un trabajo conjunto en pos de la atención a la diversidad y del aprendizaje de todos los estudiantes independientes de sus necesidades. Entonces, en este sentido, el Ministerio de Educación rige y define 3 momentos fundamentales dentro de este codocencia. El que tiene que ver con antes de la clase, planificar en conjunto; durante la clase, el trabajo en equipo durante la implementación de la clase planificada; y, por supuesto, el después de la clase, que tiene que ver con evaluar este trabajo conjunto, el logro de los objetivos planteados y la planificación realizada. ¿Cuáles son estos objetivos del equipo de aula? En primer lugar, diseñar la respuesta educativa para la diversidad, realizar un plan de apoyo individual, planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje
y llevar un registro de planificaciones y evaluación de las actividades realizadas. Pero ¿cómo ha sido efectivamente la implementación? Anteriormente, antes del inicio del decreto 170, trabajábamos con lo que es el concepto de integración y grupos diferenciales fuera del aula. Es decir, como veíamos en la imagen, teníamos la totalidad y dentro de la totalidad estaba este grupo pequeño que tenía estas características y estas necesidades educativas especiales, donde el profesor diferencial era el que realizaba el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula de recursos. Cambiamos ahora a este nuevo enfoque inclusivo, donde la atención es mayoritariamente en el aula común. El trabajo colaborativo entre docentes empieza a tomar relevancia debido a que es necesario organizar este trabajo con 2 docentes, cosa que también es algo nuevo, y el educador diferencial comienza a tener un rol de liderazgo sobre cómo atender la diversidad dentro de la escuela completa. Y por el otro lado, el enfoque inclusivo, que tiene que ver con una atención mayoritariamente en el aula común, donde el trabajo colaborativo entre docentes toma una relevancia mayor y el educador diferencial toma un rol de líder frente a la implementación de este decreto dentro de la escuela y frente también al desarrollo y la atención a la diversidad como eje fundamental. Entonces, ¿qué es lo que efectivamente ha sido evaluado de manera positiva en estos años de implementación? En primer lugar, el tema que tiene que ver con el diagnóstico de los estudiantes con necesidades educativas especiales. El aumento de los recursos humanos y materiales para poder atender los requerimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje gracias a la ley CEP de subvención escolar preferencial, que otorga entonces los insumos para poder aumentar los equipos humanos y aumentar también los recursos materiales didácticos en pos de un aprendizaje que tenga un foco hacia la diversidad. ¿Y qué es lo necesario seguir fortaleciendo? La gestión colaborativa entre los diversos actores para lograr un trabajo inclusivo, fortalecer y aumentar las acciones en torno a actitudes y expectativas asociadas a la diversidad, y por último, el aumentar la organización y planificación conjunta en términos de técnicas de trabajo con estudiantes con necesidades educativas especiales. Y estos son los desafíos que tenemos como país, poder fortalecer estos aspectos para que este enfoque inclusivo, esta escuela para todos, realmente tenga las características y el impacto a nivel social y cultural que se espera. Muchas gracias.